Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en nuestro programa a Alejandro Cortázar. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias por recibirnos, Alejandro. Vos tenés una dilatada actuación en la Facultad de Humanidades y Ciencias, sos docente allí, ¿no? En literatura. Sí, soy docente de la facultad desde hace años ya. Empecé mi carrera por allá por el 2000 con un proyecto que justamente dirigía Hugo Achugar sobre los imaginarios nacionales. Y después empecé en el Departamento de Literatura Latinoamericana, luego estuve en el Departamento de Literatura Uruguaya y ahora en este momento estoy trabajando en la facultad en el Departamento de Teoría Literaria y Metodología de la Investigación. Uno de los temas que he visto que te haya ocupado muy de cerca es el tema de la literatura afro, de la cultura afro, del candombe, ¿no? Sí, 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 sí. Justamente a partir de ese proyecto del que te hablaba, sobre los estados-nación, yo empecé a trabajar en los imaginarios alrededor de la población afrodescendiente en América Latina, y a partir de ahí empezó ese interés por la literatura escrita por afrodescendientes en Uruguay, aunque en Latinoamérica me interesa el proceso en toda América Latina, pero digamos, básicamente me he enfocado en la literatura escrita por afrodescendientes en Uruguay. Y bueno, ahí encontré varios elementos que me fueron, me parece interesantes para mostrar una parte de la cultura uruguaya que de algún modo no estaba, no estaba, digamos, registrada ni a veces se le había pensado sistemáticamente. Bueno, encontré los manuscritos de Jacinto Ventura de Molina en el siglo XIX. Y a partir de allí empecé a trabajar el tema en toda la literatura uruguaya y bueno, eso, la verdad que, este, nada, eso me ha generado muchas cosas, ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo decirlo exactamente, pero muchas cosas buenas en el sentido del vínculo con la comunidad afro, con algunos escritores afro que están vivos hoy, una amistad, por ejemplo, con Jorge Chagas. este, un reconocer, digamos, en la literatura uruguaya una serie de escritores y escritoras que han aportado y de colectivos, ¿no? A través del periodismo, por ejemplo, que le han aportado a la cultura uruguaya muchísimas cosas. Entonces, bueno, eso me ha dado muchas satisfacciones, en ese sentido, ¿no? No solamente de encontrar cosas, que para los investigadores siempre es muy estimulante, sino también el conocer a muchas personas de la comunidad afro que han estado luchando y peleando por la visibilización de su literatura y de su arte y de su cultura en general. Entonces, bueno, en ese sentido ha sido ya te digo, he tenido muchas satisfacciones en torno a ese vínculo con la literatura y con las personas. Es un tema del que te vamos seguramente a convocar para charlar más en profundidad, porque bueno, se cumplieron los 15 años de la declaración del tango como Claro. patrimonio universal, y bueno, y el candombe también está en la línea, así que me parece que va a ser interesante poder conversar contigo en profundidad sobre eso. Pero hoy, la verdad que un poco el motivo de la convocatoria para charlar con vos era este galardón que recibió por parte del Ministerio de Cultura a Hugo Achúgar, como personalidad destacada de la cultura, ¿no? Es un Ujú. premio que se da cada, ¿cuánto? ¿2 años? 3 años. 3 años. Y lo recibió Chuga. Vos lo conocés a él. ¿Podés contarnos quién es y por qué le dieron este premio? Bueno, sí, claro. Mirá, el Gran Premio a la Labor Intelectual es un premio, como te decía, que se da cada 3 años. Es un premio, es uno de los reconocimientos más importantes, diría yo, digamos, dentro de los premios que da el Estado y que generan un cierto reconocimiento, a nivel nacional, bastante importante, ¿no? Pero bueno, digamos, claramente supera.
el ámbito nacional, su trayectoria es muy importante en Uruguay, ha sido muy importante en Uruguay, pero también tiene una proyección fuera del país que, bueno, que tiene que ver con su historia personal, en el sentido de su exilio, este, eh, obviamente durante el proceso de la dictadura civil-militar, pero que también tiene que ver con la originalidad de su trabajo y con su docencia, ¿no? O sea, él fue docente en distintos lugares, un poco producto del exilio, y luego al regreso a Uruguay, a partir de los 80, la segunda mitad de la década del 80, también esa importancia que tenía y que tiene en el ámbito internacional también se proyectan en Uruguay. Bueno, entonces ese premio en principio tiene esa importancia, digamos, y esa dimensión, digamos, de reconocimiento de sus pares en el país, lo cual creo que es muy importante. Yo lo conozco a Hugo desde hace bastantes años. Yo lo tuve primero como docente en la carrera de letras y después trabajé con él, como te comentaba, en un equipo de investigación que él tenía sobre imaginarios nacionales. Y bueno, a partir de ahí, bueno, obviamente ya lo había leído, lo leía porque era estudiante de la facultad y bueno, obviamente esas cosas, uno conoce a los profesores y lo va leyendo a pesar de no tenerlos, o no conocerlos, o de tenerlos en clase. Este, y bueno, nada, a partir de ahí empezamos un vínculo de laburo que casi que te diría que fue casi permanente, digamos, ¿no? Primero con ese proyecto, luego como asistente de la, de la Cátedra de Literatura Latinoamericana en la facultad, después en la Dirección Nacional de Cultura, y bueno, nada, en ese sentido, una de las cosas que más me alegra, digamos, del hecho de que llegue este reconocimiento a la obra y a la trayectoria de Hugo tiene que ver con esa relación personal y también con una serie de cualidades que yo creo que tiene la obra de Hugo, pero que también tiene la persona, ¿no? O sea, es un tipo generoso, es un tipo que ha sido muy generoso con muchas generaciones. Yo siempre digo que yo siento que Hugo es un maestro, pero no solo un maestro mío, digamos, sino que ha sido maestro de muchas generaciones. Maestro en un sentido muy llano, en el sentido de profesor pero también maestro en el sentido del estímulo, del acompañamiento en algunos procesos de investigación. Entonces, en ese sentido, él a través de la universidad y a través de sus textos en la prensa, y eso ha tenido una influencia importante en muchas generaciones, y ha impulsado a muchas personas a investigar, a, a buscar temas, a seguir sus líneas de investigación propias, digamos. En ese sentido también, no solamente es un tipo generoso, sino que es un tipo que también es muy abierto y y siempre está interesado por traer cosas que te movilicen, que te generen más pensamiento y al mismo tiempo que vos puedas también seguir tu trabajo, tu línea de trabajo con libertad, digamos. En ese sentido es un maestro, ¿no? O sea, yo lo veo como un maestro en lo personal, pero también creo que para muchas otras personas y para muchas generaciones que pasaron por sus clases, incluso gente que no se recibió o que no, o que no tenía ese objetivo, pero iba a sus clases, también recibió esa influencia y también lo desarrolló en su trayectoria. Yo estoy pensando en periodistas que pasaron por sus clases y que de pronto no terminaron su carrera, pero sí este, se nutrieron, digamos, de las ideas de Hugo, de las lecturas que Hugo traía a las clases, de las cosas nuevas que traía. En ese sentido, digo, creo que además es un tipo que ha estimulado mucho el pensamiento, ¿no? O sea, en ese sentido también creo que eso es muy importante. Luego, por supuesto, está su obra, ¿no? Y ahí es donde también, A ver, contanos un poquito de su obra poética y ensayística, ¿no? claro, Hugo yo creo que una de las cosas interesantes de Hugo como autor, ya hablando directamente de él como autor, como escritor, es precisamente esa versatilidad que tiene y que ha hecho
que se haya desarrollado en tantos campos al mismo tiempo, digamos, ¿no? No solamente en el artículo académico o en los libros de corte académico, sino también en el ensayo, en el periodismo cultural y en la poesía, fundamentalmente, también en la narrativa, pero más que nada, fundamentalmente, en el ámbito de la creación, más que nada la poesía, ¿no? Pero digamos, ahí hay en él un interés también por una búsqueda de problemas y temas, sobre todo en el ensayo, ¿no? Él, por ejemplo, ahora en este mismo momento está metido en temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, está con ese tema. Hugo siempre nos enseñaba y nos enseña todavía, ¿no? Porque lo sigue diciendo y lo sigue haciendo, que uno se tiene que, cuando uno le interesa un tema y se obsesiona, ¿no? Tiene que seguir sus obsesiones, ¿no? Un poco bueno, y ahora está con la inteligencia artificial. Entonces, eso es un tema que a él lo tiene muy, muy preocupado y muy interesado en eso. Entonces, esta característica, este aspecto, ¿no? de la vida contemporánea, en algunos momentos él tuvo otras preocupaciones y las traía y las discutía y las ponía encima de la mesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba hablando con él justamente de esto. Si uno revisa la prensa periódica, sobre todo algunas revistas como Cuadernos de Marcha o Brecha, ¿no? Uno puede encontrar ahí artículos de Hugo donde él ya empezaba a hablar, por ejemplo, de políticas culturales. No era algo que no se hablara, ¿no? Pero es uno de los que empieza a hablar de las políticas culturales, la necesidad de las políticas culturales, en un momento en el que no era una cosa tan frecuente, ¿no? Hoy capaz que hablamos con más frecuencia de las políticas culturales, de la gestión cultural, pero él en ese momento, una de las cosas que traía era ese, ¿no? También el vínculo entre, pues, digamos, también la pregunta sobre el Uruguay, sobre el futuro del país, en el medio de una gran discusión sobre digamos, la restauración democrática, ¿no? El proceso del regreso de la democracia luego de la dictadura. Ahí Hugo también va a intervenir en el debate público. Esto es una característica importante de su obra ensayística, ¿no? Es decir, está bien, tiene una matriz y una circulación en ámbitos académicos, pero Hugo también ha hecho de la cuestión de la intervención en el espacio público un elemento central de su trabajo y de su obra, ¿no? Entonces ahí también me parece que en ese sentido Hugo, por ejemplo, en relación a las políticas culturales, también armó seminarios, publicó libros con gente, con distintas personas que venían a hablar a Uruguay de políticas culturales y de otros aspectos, de la memoria. No sé, también tuvo un papel muy activo en traer gente a pensar y a contribuir al debate público en Uruguay. Ahí hay un elemento central de su obra. Y después en la parte creativa, bueno, la poesía de él también, digamos, sigue algunos de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, esta provocación, esta transgresión que él permanentemente está trayendo a la hora de pensar los problemas, a la hora también de pensarlos desprejuiciadamente, ¿no? Bueno, eso también aparece en su poesía, pero obviamente desde otro registro y con otras claves. Eh, Hugo tiene una dilatada, digamos, trayectoria en poesía que empieza en los años 60, finales de los años 60, y su poesía ha tenido siempre un cruce entre lo personal y lo político que resulta para mí muy interesante. Y bueno, ahí él ha ido recorriendo distintos caminos, incluso eh, jugando con algunas referencias a la cultura popular, a la cultura de masas, digamos, no solamente una poesía, eh, sí, no solamente una poesía, o no una poesía solemne, sino más bien una poesía que es irónica, que juega, que trabaja con lo lúdico y también que piensa sobre el propio acto de la escritura de la poesía, es decir, una conciencia del lenguaje que a mí me parece también otro elemento interesante de su poesía. Eh, y lo mismo en la narrativa, donde él también ha jugado con un seudónimo, ¿no? Que es el nombre de Juana Caballero. Ahí también está este aspecto lúdico y también este aspecto que busca como eh, revisar algunos elementos que están instalados, digamos, en la cultura
y mostrar, digamos, un aspecto transgresor, digamos, un aspecto que trata de generar preguntas, ¿no? Una cosa que también caracteriza sus ensayos, ¿no? La pregunta, las preguntas que a veces no tienen necesariamente una respuesta, este, y que buscan eso, simplemente que el lector o la lectora, eh, al recibir eso, se movilice, digamos, ¿no? Que eso es una cosa que me parece que es muy importante a la hora de definir su estilo y su forma de, no solo de pensar, sino de escribir y de ser, en todo caso, también, ¿no? A mí me parece que por ahí la poesía podríamos hablar un poquito más de la poesía, pero no sé, digamos, hay ahí, eh, qué sé yo, eh, hay una cosa importante también, capaz que ahí eso sería interesante marcarlo, que con Hugo, es una cosa que yo decía el otro día cuando lo presenté en una actividad académica, o sea, con Hugo uno nunca sabe en qué está, porque siempre está en algo, ¿no? Es decir, es un tipo que sigue activo, que sigue escribiendo, que sigue publicando, es más, acaba de publicar 2 libros en Uruguay que son los que están circulando. Uno es su poesía, un libro de poesía que se llama ¿De qué va? Y el otro es un libro de ensayo sobre la memoria, El caballo de Troya, que es otro tema que a Hugo lo ha obsesionado mucho, el tema de la memoria, ¿no? Entonces, lo que define a Hugo también es eso, ¿no? Esa cosa de que vos lo ves que terminó algo, de qué va, y que ya está pensando en el próximo libro, ya está trabajando en el próximo libro, y le preguntás de qué está con el tema de inteligencia artificial y ya está pensando en otra cosa. O sea, siempre, con Hugo siempre lo importante es lo que vendrá, digamos, y no tanto, es decir, por supuesto que lo que hizo es muy importante, pero siempre uno tiene que estar pensando en lo que vendrá con Hugo, ¿no? Yo lo presentaba en esa actividad de esa manera, ¿no? Como si siempre uno tiene que, uno se encuentra con él y siempre está en algo, ¿no? O sea, vos le preguntás, bueno, Hugo, ¿cómo estás? Sé que, sí, bueno, ahora publiqué un libro, pero voy a sacar otro, porque estoy pensando en el próximo, ¿no? O sea, siempre está como en lo que vendrá. Y esto también tiene que ver con su obra, pero también tiene que ver con su forma de ser, con su persona, ¿no? Me parece que también es importante, por lo menos, para quienes Alejandro, lo conocen. hablabas de lo que se hizo y si lo acompañaste en los años que estuvo en la Dirección de Cultura, me vas a poder contar qué es lo que hizo cuando se le dio la oportunidad de llevar a la cancha y a la acción todo lo que había pensado antes. Y la pregunta está, ¿quién lo convoca y qué destacás de esa gestión? Que fue larga, ¿no? Sí, mirá, lo convoca María Simón, lo convoca María Simón en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y él permanece en la dirección de Cultura en el gobierno de Mujica, todo el gobierno, hasta el 2015. Y luego asume otro director. Y bueno, yo lo acompañé durante todo el proceso, digamos, primero como asesor y luego en un cargo de gestión. Este, bueno, es difícil porque, bueno, de algún modo, al haber estado ahí y porque también ha habido procesos de crítica y cuestionamiento y también de autoanálisis, ¿no? Que uno hace después después de un proceso tan largo de trabajo. Pero digamos, si yo tuviera que destacar una línea de trabajo fuerte durante su dirección, y que creo que fue una característica, es decir, todas estas cosas de las que he estado hablando respecto a su personalidad y a su forma de trabajar y a su obra misma, también se expresaron un poco en su pasaje por la Dirección Nacional de Cultura. Yo creo que hubo una fuerte apuesta a la institucionalización de algunos espacios y de algunos aspectos que resultaban importantes para la cultura en Uruguay. No sé, puedo mencionar algunas cosas, la creación del espacio de arte contemporáneo, la creación del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Perdón, el eh, EAC, la cárcel de EAC, esa fue obra de él. o sea, es decir, se hizo durante el proceso,
si bien obviamente esto venía de, María Simón venía trabajando en eso, el ministerio en general, digamos, ¿no? Ese espacio, digamos, el impulso y el proceso de apertura del espacio de arte contemporáneo sí se da durante la gestión de Hugo y bueno, y fue a impulso de él, digamos, el proceso final, el diseño y luego la, la implementación con la dirección digamos, sobre todo a través de, o sea, decir, tiene como dos aspectos, ese proyecto tuvo dos aspectos, ¿no? Un aspecto que tenía que ver con lo edilicio específicamente, con las inversiones necesarias para poder dejar el espacio en condiciones para que fuera un espacio de arte, y después lo que tuvo que ver con la gestión de la institución, el armado del equipo, el pensar cómo llevar adelante eso, que tuvimos también ahí a Fernando Sico como un motor que hizo que ese proyecto pudiera llegar Y el Instituto de a. Artes Escénicas, donde estaba el Banco República, la Exacto, sede, claro. exacto, sí. El Instituto de Artes Escénicas yo creo que nosotros hoy tenemos una serie de institutos en Uruguay que forman parte de la institucionalidad cultural. Y bueno, ahí se dieron algunos primeros pasos que fueron importantes. Por ejemplo, ya te digo, la instalación del Instituto Nacional de Artes Escénicas, que también fue un motor para algunos proyectos importantes, como el Festival Internacional de Artes Escénicas, en fin. Luego, además de esta parte institucional, bueno, no solamente esto, sino que también la Dirección Nacional se fue consolidando como una unidad dentro del ministerio importante para la ejecución de proyectos. Eso no es obra únicamente individual de Hugo, sino que tiene que ver con una mirada de la política durante el ciclo progresista que permitió que la Dirección Nacional de Cultura y el MEC en general tuvieran muy, muy buen presupuesto y eso hizo también que se pudieran hacer muchas cosas, ¿no? Se fortaleció mucho el sistema de museos, tuvimos una ley de museos que, que también es muy importante, digamos, porque organizó el sistema, porque estableció algunas pautas y sobre todo porque se instaló en una ley que permitió, digamos, que, mm, que la actividad de los museos se profesionalizara mucho, ¿sí? Y hubiera un seguimiento de eso, así que eso creo que también es importante. Después, el otro elemento obviamente que después en lo institucional hay otro montón de cosas que uno puede decir, ¿no? Por ejemplo, se creó el premio de música, el premio nacional de música, no sé, cosas que de repente no son que son importantes, por supuesto, pero que no son tan estructuradoras, ¿no? Pero la Dirección Nacional empezó como a ponerse, a construirse como una institución con una importante jerarquía dentro del ministerio. Y eso creo que también es importante. Luego yo diría que el eje de la ciudadanía cultural es un eje que Hugo trae a la gestión, más allá de que había actividades y cuestiones y organizaciones. Dentro de la Intendencia, por ejemplo, existía el programa Esquinas de Cultura, digamos, ¿no? Esto también se estaba desarrollando en Brasil, en Argentina, entonces en América Latina en general, entonces bueno, también fuimos un poco eh, parte de eso, ¿no? Con la creación de las usinas de cultura, que todavía siguen funcionando, Sí, yo que recuerdo haber son. ido al cerro donde había un estudio de música, de grabación, y era de una altura y un profesionalismo brutal, y jóvenes ahí ejercitando, ¿no? Sí, las usinas fue uno de los proyectos que también nos dio también un montón de satisfacciones y Hugo fue un impulsor. Me acuerdo que esto también habla un poco de él, ¿no? Él decía, bueno, tenemos poco tiempo, es verdad que hay que tener un montón de cosas previstas, pero bueno, también tenemos que poder dejar un proyecto que realmente proponga algo nuevo, entonces hagámoslo y después vamos corrigiendo y vamos consolidando. Y ese proyecto se terminó consolidando, tal como él preveía, pero digamos, esta cosa como muy, muy uruguaya, diría yo, de decir, bueno, no, vamos primero a hacer tal cosa y tal otra. Entonces Hugo dijo, no, vamos a hacer las usinas de cultura tienen que proporcionar un espacio para grabación de música profesional, con buenos equipos,
y también dentro de la usina equipamiento para poder hacer audiovisual. Vamos a hacer esto porque, bueno, tenemos grandes inequidades desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista del acceso a la cultura y a estas infraestructuras que son carísimas, ¿no? ¿Cuánto sale una hora de grabación en un estudio? ¿No? Entonces, bueno, y vamos a ponerlo al servicio de poblaciones que normalmente no tienen acceso a este tipo de servicios porque justamente no pueden pagarlo o no está dentro de su ámbito de influencia dentro de la ciudad, pero sobre todo que no tienen acceso porque son tecnologías que son realmente este, caras y que dependen de un trabajo con técnicos que no siempre están disponibles en esas zonas. Bueno, en fin, a partir de esa preocupación y de ese interés por generar ciudadanía cultural, es decir, que aquellos actores que no participan normalmente de la cultura por distintos motivos, fundamentalmente socioeconómicos, digamos, pudieran tener acceso a esas tecnologías, a buenas tecnologías, no a tecnologías, digamos, residuales, sino a tecnologías que se usan en otros estudios profesionales, generemos esos espacios y empecemos a interactuar con la población que está, o sea, con este concepto, ¿no? De generar ciudadanía cultural, digamos, generar estos sectores de la sociedad que normalmente no son pensados como actores de la cultura. Entonces yo diría que ahí hay un eje que se desarrolla en la práctica, pero que tiene que ver también con el pensamiento de Hugo respecto a la idea de que la cultura no es solo cultura artística, que la cultura no es solo para los actores que trabajan en el campo artístico, sino que el derecho a la cultura es un derecho para todas las personas, ¿no? Y que el derecho a la cultura no es el derecho solamente a ser espectador de la cultura, ¿no? Es decir, y poder entrar a un museo, poder entrar al teatro, sino también de producir cultura. Entonces yo creo que ahí hay un eje que tuvo después que tuvo un desarrollo en la práctica, pero que venía también del pensamiento de Hugo, de su idea de lo que es la participación en la cultura, no solo como espectador, no solo como consumidor en todo caso, si lo pensamos en términos de mercado, sino también como actor, ¿sí? Como actor, como persona que tiene el derecho a acceder a la cultura y a la producción de cultura, y no Y ser solamente, y escuchado además, y que tener espectadores, porque ahí generó todo esta revalorización de una música de otras, que no era la música de alta altura, sino la música popular, ¿no? sí, sí. Sí, por eso te digo, yo creo que ahí hay un cambio en la forma de pensar la política y después en la forma de instrumentarlo, ¿no? Yo creo que ahí eso también fue un elemento muy importante. Lo mismo las fábricas de cultura, que también trataban de combinar, digamos, los saberes locales o a veces saberes que por ahí se podían perder, ¿no? Y tratar de armar talleres también fuera del ámbito metropolitano de Montevideo, Canelones, llevarlo y hacerlo a través de una metodología de trabajo más de taller y tratando de incorporar también actores que normalmente no están en los planes de cultura porque justamente se tiende a pensar como algo como que las políticas culturales son para los artistas, ¿no? O para las personas que hacen arte o que gestionan arte. Y bueno, ahí hay hubo un cambio que, bueno, de pronto no se pudo o hay mucho más para trabajar en torno a esta idea de la democratización y la democracia cultural, pero bueno, se Hubo dieron una unos pasos discusión ahí importantes. con la cumbia villera, ¿no? En un momento, Sí, 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 una discusión, sí, sí, hubo una discusión un poco extraña en la que pasó esto, ¿no? Se empezó a discutir esto, digamos, en términos como vos planteabas, ¿no? Es decir, bueno, la verdadera música, la música que hay que promover, la música y después la música eh, que no es digna de ser reproducida, que no debería ser parte de las políticas culturales, en fin. De todas formas, esa discusión fue un poco, eh, yo diría que al lado de todas las cosas que se hicieron y que se promovieron y que se pensaron desde la Dirección Nacional de Cultura, fue una cosita, un hecho menor,
pero muy sintomático del estado del debate público en torno a la cultura, ¿no? Y a esta idea de que la cultura tiene que ser, eh, que las políticas culturales tienen que atender a la reproducción de determinadas expresiones culturales y no otras, ¿no? Que es sintomático también de una idea de lo que es la cultura y de qué es lo que debe ser, eh, o qué es cuál es el límite, digamos, ¿no? De lo que debe ser, o de lo que es bueno y de lo que no es bueno, digamos. Es muy curioso porque, por ejemplo, se habla mucho esto lo leí el otro día a un antropólogo que trabaja con temas de políticas culturales, Álvaro Di Giorgi, que decía esto, ¿no? Decía, bueno, al final se habla del machismo, de la cosificación de la mujer en las músicas populares y masivas, como, yo qué sé, eh, es decir, en las expresiones musicales como ay, no me salen los nombres ahora, este, como el reggaetón, ¿no? O el puerco, o alguna de esas músicas, pero nunca se habla de la reproducción de los estereotipos de género en el ballet, ¿no? Que son generalmente, por ejemplo, en el ballet o en el tango, ¿no? Donde vemos, digamos, una expresión cultural que de pronto no es cuestionada por la sociedad, digamos, y no viene de los sectores populares, entonces, bueno, el tango sí, pero en su origen, ¿no? Este, entonces, a esas culturas, a esa forma, el ballet, por ejemplo, que también fue una expresión artística que tuvo mucha fuerza, digamos, durante el proceso del ciclo progresista, que también reproduce una serie de estereotipos, pero sin embargo ahí no lo vemos, ¿no? Lo vemos solo en la cultura popular, lo buscamos en la cultura popular y eso es lo que hace que de repente, digamos, no, esta música no tiene que aparecer, ¿no? Es como algo que no la cultura, el Estado no debería promover eso, y sin embargo sí reproduce otras formas de la cultura que son igual de sexistas, igual de, de estereotipantes, digamos, de los géneros, como el ballet, por ejemplo. Entonces ahí me parece que lo de la cumbia villera, digamos, si bien fue un momento, digamos, yo diría una escaramuza, digamos, dentro del proceso que se llevó adelante en la dirección, fue muy sintomática de esa discusión, ¿no? Sí, pero Incluso me acuerdo que Alejandro, ahí, yo te cuento que nosotros hacemos periodismo mucho en los barrios y nos encontramos con jóvenes que habían estado practicando sus ensayos en estas fábricas, en estos centros, y estaban cantando y estaban haciendo su propio reggaetón, su propia cumba villera, ya con éxito. Sí, eso le había dado el impulso para ser valorizado y ya estaban con enorme cantidad de visitas en aquellas épocas en YouTube bueno, uno de ellos nos confesó que había dejado la droga porque esto ya lo había terminado de apasionar. O sea que esa revalorización que el Estado tuvo en esos años por estas expresiones populares tuvo su arraigo y tuvo su efecto, ¿no? Así que yo tengo una enorme admiración por esa gestión. Alejandro, fue un gusto charlar contigo, y vamos a volver a encontrarnos para charlar de los otros temas que vos estás manejando y estás investigando. Un claro, gustazo. claro, cuando quieras, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el diálogo y bueno, nada, sí, a las órdenes, para lo que vos quieras.